Noche yo le voy a invitar que se coloque el traje de buzo. Estos mensajes escatológicos, hay mensajes muy profundos. Hay que ponerse bien el traje y ajustárselo bien, echar un oxígeno en el tanque y para abajo o para arriba. Vamos a leer algunos versículos. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 18. El tema que voy a predicar esta noche, yo en un ayuno lo he explicado en 3 horas, con detalles. Voy a tratar de resumirlo aquí, esta noche, y lo voy a dar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 18. Amén. Dice así: y yo haré que queden en Israel 100,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a leer otros versículos ya para el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Otro texto de Romanos 9, 6 y 7. No que la obra de Dios haya fallado, que, escuche esto, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y el versículo 27 de este mismo pasaje, mira que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y Romanos capítulo 11, el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es un misterio, y un misterio es una cuestión muy profunda, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a él endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Note que los gentiles van a entrar, y después de que los gentiles entran ya no hay oportunidad para los gentiles. Los que predican que gentiles se van a salvar en la gran tribulación están equivocados, porque dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el último, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 11. Estos versículos tienen que ver con el remanente de Israel, y muchos lo vamos a mirar esta noche. También vamos a mover mucho la espada. Capítulo 5, versículo 9 al 11. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: que digno eres de tomar el de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Tenga la amabilidad. Vamos a sentarnos
tenga la amabilidad. Vamos a escuchar, entonces voy a hablar un poco esta noche acerca del remanente. Y voy a explicar un poco qué es el remanente. En la historia de la nación de Israel se puede discernir la presencia de un remanente, es decir, de un Israel espiritual dentro de la nación judía. El Israel espiritual es el remanente, y por eso Pablo dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tampoco es judío el que lo es exmente, sino el que lo es en lo interior. Está hablando de un Israel espiritual. Entonces, en primer lugar, el remanente es un Israel espiritual. ¿Sí? Quiere decir Israel nacido de nuevo. Porque si no se nace nuevo, no se puede entrar al reino de Dios. Remanente también significa resto pequeño, porque en algunas épocas el remanente ha sido un puñadito de personas solamente por allí. También significa algo de gente piadosa y nacida de nuevo. También significa gente temerosa de Dios que guarda sus mandamientos. También quiere decir que no es un remanente, solo los conoce, solo Dios sabe quiénes son y dónde están. Y también, para poder ser remanente, tiene que ser escogidos por gracia. Nadie es salvo por obras, ni siquiera los judíos. Por eso hablamos de un Israel espiritual, que para poderse salvar tiene que ser por medio del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es la gracia de Dios. Entonces vamos a mirar esta noche que dentro de la nación de Israel ha existido un Israel espiritual. Y Romanos capítulo 2, en el versículo 28 y 29 lo dice. Habla del Israel espiritual. Pues ahorita lo leímos, pero si quiere vaya. Romanos capítulo 2, el versículo 28 y 29. Mírese: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo de un Israel espiritual dentro de la nación judía. Y ese remanente a lo largo de la historia bíblica deja rastro. Por ejemplo, en el tiempo de Elías existió un remanente. Cuando Elías creía que él estaba solo, él le dijo: Dios, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. ¿Y qué dijo la respuesta? Que él no estaba solo, que habían 7,000 más que no habían doblado la rodilla delante de Baal. En el tiempo de Elías había gran apostasía, y la mayoría de los israelitas estaban dando la imagen de Baal, y la imagen era, la apostasía siempre lleva a la idolatría. Se siente solo y Dios le dice: hay un ente, tú no los conoces, porque si los hubiera conocido sabría dónde estaban, pero estaban ahí. Dios los estaba viendo, sabía dónde estaban, y el profeta no lo veía. Eso es un remanente. 7,000 más, dice, habían allá. Esos 7,000 no habían doblado la rodilla delante de Baal, quiere decir, no se habían dejado afectar por la apostasía de la época. Porque hay algo característico en el remanente de Israel, y es que en todos los tiempos ellos han sido defensores de la de Dios y han dado sus vidas por la palabra de Dios. En el tiempo de Isaías, si usted lee el capítulo 1 de Isaías, el versículo 9, había un remanente. En este tiempo había un remanente. Y en esa época había en Israel mucha desobediencia, mucho desacato a las ordenanzas de Dios.
pero también allí dice que había un resto pequeño. Ese resto pequeño de aquel entonces era el remanente, el Israel espiritual estaba por allí. La Biblia dice que fue por causa de ese resto pequeño, por causa de ese remanente, que Dios no convirtió a él en cenizas como convirtió a Sodoma y a Gomorra. El profeta lo dijo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, semejante a Sodoma y a Gomorra fuéramos, es decir, estaríamos convertidos en cenizas. Viene otro tiempo, tiempo de la cautividad, cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Allí hay un pequeño remanente. Usted observa en Daniel capítulo 2, verso 8 al 18, que de pronto sería bueno que usted tomara la nota, no alcanzo a leerlo, pero en esta época aparece remanente. Ese remanente allí estaba compuesto por judíos que habían sido deportados, habían sido llevados a Babilonia. Y hay algunos personajes que sobresalen allí: Ezequiel, Daniel, al que le ponen por nombre Sadrach, Mesach, Abednego, Esther, Mardoqueo. Si uno observa, todas estas personas están ya en Babilonia. A ellos, según un decreto de Nabucodonosor, cuando se construye la imagen, todos tienen que adorarla, y ustedes observan que ellos prefieren ir al horno de fuego antes de adorar la imagen. ¿Sí o no? Al final del cautiverio, de ese cautiverio babilónico, fue el remanente el que regresó. Ellos regresaron a Palestina bajo la dirección de Esdras y de Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo. Es remanente. Y léala, porque eso está profetizado en el mensaje que voy a dar, creo, dominical, de las 70 semanas de Daniel. Esta mañana hablamos en la radio de los tiempos de los gentiles. Por tiempos, porque son 4 tiempos de los gentiles. Eso tiene que ver con los gentiles. Las 70 semanas tienen que ver con el pueblo. Van 69 semanas y falta por cumplirse. Y es la de la gran tribulación. En el tiempo que Jesús vino, escuche, había un remanente. Ese remanente estaba representado por todos aquellos que daban la redención en Jerusalén. Así dice la Biblia, que cuando Jesús nació, había un grupo de gente esperando la redención. Ese remanente pertenecían Juan el Bautista, Simeón, Ana, y todos los esperaban la redención, dice la Biblia, todos. Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos, ¿cierto? ¿Y qué dijo cuando lo tomó en los brazos? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos, han visto la salvación. Lo que estábamos esperando, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al remanente de Israel. Siempre ellos han tenido los ojos espiritualmente abiertos. Siempre han tenido una revelación. Ahora, en este tiempo, óigalo, por eso vengo a traer los ciclos en los tiempos, para que nos podamos ubicar. En este tiempo existe un remanente, pero no es la iglesia. El remanente de estos tiempos lo integran los judíos que creen en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, ahí está. Romanos en el capítulo 11, versículo 4 al 6. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Está hablando de Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han dado la rodilla delante de Baal. Y note lo que dice el apóstol Pablo: así también aún en este tiempo ha dado un remanente escogido gracia. Aún para este tiempo hay un remanente. Pablo aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está diciendo que los que hay son escogidos por gracia, no por obras. Nunca la salvación es por obras. Ahora, es necesario entonces hacer distinción aquí. El remanente fiel de los judíos pertenece a la iglesia, pero la iglesia no es el remanente.
¿Sí me hice entender? El remanente actual que existe, si usted lo ha escuchado, que los judíos mesiánicos que ya en Estados Unidos y en algunas partes están en la iglesia, que yo soy un judío mesiánico, pero yo creí en Cristo, me bauticé en su nombre, también recibí el Espíritu. Ahí está. En muchas partes está ya visible el remanente. Y no pueden tener revelación aparte de la revelación que nosotros tenemos en cuanto a la salvación. Por eso es que Pablo dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. Pertenecen a la iglesia, pero la iglesia no es el remanente. Yo repito eso porque es interesante. Ahora, cuando la iglesia arrebatada, el remanente de Israel se irá al cielo porque hace parte de la iglesia. Quiere decir entonces que cuando vaya, dejará de ser lo que se conoce actualmente como el remanente y será la iglesia. ¿Sí me hago entender? Aunque en este momento son iglesia. No sé si estoy filosofando. Ahí en el arrebatamiento desaparecerá temporalmente el remanente. Va a desaparecer temporalmente. Aparentemente no hay rastro de ellos por ninguna parte. Pero va a reaparecer. Aquí sí me voy a detener y voy a ser muy enfático. En el tiempo de la gran tribulación habrá un remanente. Y esta es la profecía que a muchos tiene confundidos. Y vamos a mirarlo. Sucede que la gran tribulación se va a comenzar por causa del remanente. Los causantes de que haya una gran tribulación sobre la tierra es el remanente de Israel. ¿Por qué? Porque una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces aparece el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 y en 3 años y medio conquista al mundo. Y después que él hace alianzas con las naciones de la tierra, hace una alianza, un pacto con los judíos. Por ese pacto a los judíos se les permite reconstruir el templo. Pero note lo que sucede. ¿Por qué reconstruyen ellos un templo? Porque cuando la iglesia sea arrebatada en los israelitas, va a quedar un sabor ahí como agridulce. ¿Aquí qué pasó? ¿Aquí qué sucedió? Y en ese instante, la Biblia dice que Dios, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que Dios va a derramar sobre los judíos espíritu de gracia y de oración. Por ese derramamiento de gracia y de oración, a los judíos se va a abrir los ojos espirituales. Se les devolverá el velo que tienen en este momento puesto. Y cuando el anticristo entre a Jerusalén bajo el pacto que ha hecho con los judíos, y ellos bajo ese pacto han construido el templo, porque el tema del anticristo es otro tema aparte, pero toca meterlo aparte aquí. Cuando los judíos estén sacrificando en el templo, este personaje que se habrá hecho pasar por Cristo delante de todas las naciones, entrará a Jerusalén y entrará al templo de los judíos y se sentará en el templo como Dios y demandará ser adorado como Dios. En ese instante es donde reaparece el remanente, porque Dios, a través del derramamiento de espíritu de gracia y de oración, va a tenerlos a ellos con los ojos abiertos. ¿Y ellos qué van a decir? Ese no es Cristo, ese no es el Mesías. Los judíos van a decir eso, el remanente de Israel, y van a empezar a decirle a los israelitas: por favor, no adoren a ese personaje no es. Y por ese espíritu de gracia y de oración, ellos reciben la revelación del evangelio, completa la revelación del evangelio. En este momento los judíos no creen en el Nuevo Testamento, solo los judíos mesiánicos, los que estamos diciendo que son el remanente. Pero cualquier otra persona que pertenezca a la religión judía solo cree en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento para él no significa nada. ¿Y qué va a suceder en ese momento? En ese momento de la revelación, ¿cierto? Cuando se corra la cortina, ellos van a tener la revelación y van a empezar
a escudriñar el Nuevo Testamento, a ver qué es lo que pasa con el Nuevo Testamento, qué es lo que sucedió. Y van a decirle a todos los judíos: el que nosotros o nuestros antepasados rechazaron y entregaron para que fuera crucificado, ese era el verdadero Mesías. Y escuche esto: a partir de ese momento, los judíos comenzarán a predicar el evangelio del reino de los cielos. Porque la Biblia hace diferencia entre el evangelio del reino de Dios y el evangelio del reino de los cielos. Hubo una etapa del evangelio del reino de los cielos que fue predicada por Juan el Bautista y los seguidores de él. Es más, Jesús y los apóstoles y los 70 predicaron el evangelio del reino de los cielos. Ese evangelio, esa primera etapa fue predicada hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y note usted que después de que Jesús muere en la cruz, Él da el mandamiento de ir a todas las naciones y predicar el evangelio de la gracia para salvación a toda criatura. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el evangelio del rey, ¿por qué el reino de los cielos? Porque en los imperios mundiales, el último imperio mundial, el quinto imperio mundial, será el reino de los santos, el reino de los cielos gobernando sobre la tierra. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué van a hacer los judíos entonces, el remanente de Israel? Van a empezar a predicar el evangelio del reino de los cielos. Van a empezar a decirle a todos los judíos: está próximo, se acerca el reino de los cielos. El rey está que viene a establecer su reino milenial. Por esa revelación, le digo que esto es un poquito profundo, ¿sí? Con esa revelación, ellos entonces desenmascaran al anticristo, y el anticristo, al sentirse desenmascarado por ellos, entonces va a lanzar una persecución contra ellos. Apocalipsis capítulo 12, ahí está, que el diablo, así lo dice el dragón, soltará de su boca un río. No crea que es un río literal. Ese río son las naciones de la tierra, que saldrán de la boca del diablo, porque todos estarán dominados por el diablo. Recuerde que la gran tribulación es el momento en que se le va a entregar este mundo al diablo para que lo gobierne. Y el diablo soltará de su boca un río, y ese río perseguirá a la mujer que se llama Israel. Léalo y verá. Esperando devorar a su hijo cuando nazca. Y algunos creen que ese hijo es Cristo. Pero recuerde, ya Cristo nació, murió y resucitó hace muchos años atrás. Aquí está hablando de una escena, de un momento ahí apocalíptico, en que el diablo va a ser expulsado del cielo a la tierra. Porque en este momento el diablo tiene acceso a la presencia de Dios. Pero a la mitad de la semana 70, la mitad de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, que es la conquista del anticristo, apenas el anticristo termine de conquistar, el diablo será expulsado del cielo y nunca más tendrá acceso a la presencia de Dios. Por eso es que dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe. Después de eso el diablo dice: no me quedan sino 3 años y medio, así que voy a hacer y a deshacer. Por eso viene a perseguir a la nación de Israel para devorar a su hijo. ¿Y su hijo quién es? Es el remanente que saldrá de allí. Pero si usted observa, dice: su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Por qué? Porque su hijo, que es el remanente, son los que van a gobernar durante el milenio. Será el reino de los santos, será el reino de los cielos, el milenio. Este remanente entonces va a aceptar a Jesús como su Mesías
y le van a servir como sus testigos ante el mundo. En el momento después de que la iglesia sea arrebatada al cielo, ellos van a servir como testigos al mundo. Y escuche, en esa gran tribulación, por medio de la persecución que lanzará el anticristo, sucederá el avivamiento más grande de la historia para los judíos. Nosotros, yo he oído predicadores nuestros diciendo, viene un avivamiento grande. No, la iglesia en este momento está en avivamiento. Alabado el nombre de Jesús. El avivamiento grande que viene no es para la iglesia, es para Israel. Léalo, Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. ¿Usted cree que ese pasaje no se está refiriendo es a la gran tribulación? Ese pasaje del valle de los huesos secos, cuando se le dice al profeta, profetiza al espíritu y di, espíritu, ven de los cuatro vientos, ¿cierto? Y sopla sobre estos muertos. Y usted comienza a ver que se levanta, dice, un ejército grande en extremo. Ese es el remanente que se levantará en la gran tribulación por medio de la predicación de la palabra de Dios y por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Porque para los judíos habrá un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. La lluvia que sucedió en Israel, la lluvia primera, después la lluvia temprana y después la lluvia tardía. La lluvia temprana era considerada las lluvias intermedias. Eso sucede para la nación de Israel. La lluvia primera para ellos vino, ¿cierto? En Pentecostés fueron muchos los judíos que se convirtieron. Y han habido épocas en que los judíos se han convertido. Pero la lluvia tardía, que es la lluvia más grande, que es para madurar la cosecha y para recoger la cosecha, falta para los judíos. Se dará en la gran tribulación. Eso va a ser poderosísimo. Eso va a ser tremendo lo que va a suceder allá con ellos. Pero mire, la Biblia tiene multitud de pasajes que hablan del remanente pasando la gran tribulación. Por ejemplo, un pasaje que citábamos anoche, Jeremías 37, que dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, de ese tiempo, dice, será librado. Porque escuche lo que le voy a decir. Enoc es un tipo de la iglesia que es arrebatada antes. Él es arrebatado antes del diluvio. Enoc. Noé es tipo del remanente de Israel, que se queda aquí, pero es guardado y pasa la gran tribulación. Para uno entender Apocalipsis es necesario entender primero Génesis. No se puede tener una comprensión clara de Apocalipsis sin entender el Génesis. Todo lo que está en Apocalipsis descrito estaba apuntando a lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Ahora yo quiero mostrarle algunos pasajes de la Biblia que hablan del remanente pasando la gran tribulación, y que estos pasajes se los han aplicado a la iglesia, y ahí es donde viene el problema. Mateo capítulo 24. Miremoslo, por favor. ¿Todavía tiene el traje de buzo? Si le falta oxígeno, diga amén. Mateo 24, el versículo 9. Mire lo que dice el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablando para el remanente de Israel. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y oiga esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este texto que nosotros lo aplicamos a nosotros, esto es para el remanente judío en la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, porque mire lo que sigue diciendo aquí la Biblia. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? El que yo estoy diciendo que predicarán los judíos en la gran tribulación en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note que este evangelio es para testimonio a las naciones, no para salvación a las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin?
Viene el fin, que será la gran tribulación y será la segunda venida de Cristo, mas no será el fin del mundo. Por tanto, dice, vea, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, está diciendo el Señor, huyan a los montes. ¿Cuáles son los montes? Las naciones. No significa salirse para las montañas. Los montes en la Biblia representan las naciones de la tierra. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser otro César. Y la palabra cesárea viene de César, ¿cierto? César fue el que empezó a abrirle el vientre a las mujeres para sacarles los bebés y estrellarlos contra las paredes. Por eso la palabra cesárea viene de ahí, viene del César. ¿Qué hacían los Césares? En la persecución con los judíos, ¿qué hacían? Les sacaban los bebés y los pasaban con espadas o los estrellaban contra las paredes. Esto es lo que sucederá en la gran tribulación. Mire lo que sucederá, lo que dice aquí el Señor. Amén. Mire, dice: orad pues que vuestra huida, está hablando de los judíos, no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué día de reposo aquí? Porque es el pueblo judío. Porque habrá entonces gran tribulación. Oiga, gran tribulación. La habrá. No es que quién sabe si la va a haber. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, no sucederá sino una sola vez en la historia y no más. El pueblo de Dios ha pasado tribulaciones, ¿sí? Pero no la gran tribulación. Y la gran tribulación es lo que falta por suceder. Que por ahí hay un cuento, no, que ya el pueblo de Dios pasó la gran tribulación, que eso sucedió en el año 70, cuando Tito, el general romano, entró y tumbó los muros de Jerusalén y el templo y derribó todo, esparció a los judíos y persiguió a los cristianos, los encarceló, los tiró a las fieras. Esa fue una persecución que Dios levantó, Dios, contra la iglesia, porque estaban amañados allá en Jerusalén y Él les había dicho: vayan a todo el mundo. También hay que entender en los planes y propósitos de Dios que cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos daña el nido. El águila, cuando ve el polluelo muy amañado en el nido, ¿cierto? Se lo saca, se lo coloca aquí, lo saca a volar, lo suelta en el aire, y si lo ve muy perezoso, que se vuelve para el nido, y de un momento a otro se devuelve y le daña el nido y ya no tiene más dónde vivir. Eso es lo que ha hecho el Señor con su pueblo muchas veces. Dañarle el nido. ¿No era que por aquí hay alguien que necesita que le dañen el nido? Mire lo que dice Marcos 13. Marcos capítulo 13. Estoy predicando esto, hermano, porque esto saca del error. Esto saca del error a los que creen que la iglesia pasará la gran tribulación, porque están confundiendo con el remanente de Israel, que son dos cosas muy diferentes. Marcos capítulo 13, versículo 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Daniel puesta donde no debe estar, que es el templo. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es prácticamente lo mismo que está diciendo Mateo. Pues estos son los evangelios sinópticos. Prácticamente se dice lo mismo. Pero ahora miremos lo que dice Mateo capítulo 10. Aquí está hablando del remanente de Israel. Y dice el versículo 21: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y mire lo que dice el Señor: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Si esta profecía se estuviese refiriendo a la iglesia, no tiene razón.
Tiene razón de ser. Porque aquí está diciendo, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta profecía escrita para el remanente en la persecución. El Señor está diciendo, ustedes recorrerán de aquí para allá, pero no acabarán de recorrer las ciudades de Israel cuando aparecerá el Hijo del Hombre. Alabanzas a Dios. Hay otro pasaje en Zacarías capítulo 13. Hay muchos pasajes, por ejemplo Isaías, Jeremías. Los profetas menores tienen cantidad de pasajes que hablan de Israel atravesando la gran tribulación. Pero mire lo que dice Zacarías en el capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Aló, si se da cuenta que solamente se van a salvar. Cuando dice luego todo Israel será salvo, ese todo es relativo. Eso no es un absoluto, ese todo se está refiriendo al Israel espiritual. Por eso dice que se perderán, ¿cuánto? La tercera parte. Será cortada de ella y se perderán. Más la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Oiga, la meteré en el fuego. Ese fuego es la gran tribulación. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso es en la gran tribulación. Si nota que la Biblia tiene cantidad de pasajes. Ahora, Apocalipsis, claro, Apocalipsis capítulo 12, que lo cité ahorita, pero no lo vamos a leer mejor. Ahí habla de la persecución. La persecución que los judíos durante esta época sufrirán el martirio. ¿Quiénes no van a ser martirizados? Los que se rindan delante del anticristo. Por eso es que dice que el padre entregará la muerte al hijo y el hijo al padre. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán ¿qué? Morir. ¿Por qué? Como decimos en Antioquia, porque hay hijos que se le van a torcer a los padres y hay padres que se le van a torcer a los hijos. Y está refiriéndose a los judíos. ¿Quiénes son los que se tuercen? Los que no son salvos. ¿Quiénes son los que permanecerán ahí? Los que pertenecen al remanente. ¿Sí? Muchos de estos del remanente serán preservados para asistir, oiga esto, a la cena de bodas. Las bodas del Cordero se celebrarán en el cielo y la cena de las bodas será aquí sobre la tierra. ¿Sí? Las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 no se está refiriendo a la iglesia. Las 5 prudentes se refiere al remanente de Israel y las 5 insensatas se refiere al Israel no salvo. ¿Aló? Amén. Nos estamos ubicando un poquito, ¿cierto? Entonces, hermanos, el remanente que sufrirá el martirio en la gran tribulación va a resucitar con todos los santos del Antiguo Testamento. Y usted me dice, pero ¿cómo eso? Cuando Jesús venga por su iglesia, los santos del Antiguo Testamento no resucitarán allí porque no son iglesia. Jesús viene es por su iglesia. Y su iglesia fue fundada ¿dónde? En Pentecostés, no en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los santos del Antiguo Testamento permanecerán en sus tumbas. Cuando Jesús venga por su iglesia, permanecerán ahí casi otros 7 años. Bueno, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Leámoslo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire lo que dice. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están clamando por justicia las almas de quienes, de los santos del Antiguo Testamento. Note que sí son ellos, porque mire la respuesta que se les da. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Oiga, que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Dejemos completar el puñado de allá del Antiguo Testamento con el que morirá aquí en la gran tribulación, y en ese momento entonces los vamos a recoger a todos. Eso es lo que se está diciendo en el pasaje de la Biblia. Entonces, ¿qué sucederá? Que junto ellos, los santos del Antiguo Testamento, con los que mueran en la gran tribulación, y con los dos testigos de Apocalipsis, que el uno es Moisés y el otro es Elías, hay suficientes pruebas bíblicas para demostrarlo. La Biblia dice que los dos testigos subirán al cielo y la gente los verá ir. Parece ser que ese es el momento cuando resucitan los santos del Antiguo Testamento y los que mueran en la gran tribulación. Usted dirá, pero ¿cómo dice usted eso? Vamos a leer un texto, Apocalipsis, el capítulo 7. Ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, ponga cuidado, ya nosotros estaremos en el cielo, porque nos hemos ido como casi 7 años atrás. Nos hemos ido con el Señor. Aquí sobre la tierra aparecen los 144,000 sellados, que de paso quiero decirle, no es un número exacto de gente. El 12 por 12, 12 en la Biblia es número de gobierno. Al ser 12,000 por 12,000, ¿qué es lo que da esta cuenta? Está hablando que es el gobierno que Dios sacará, el remanente completo de los judíos, todo el puñado completo, Antiguo y Nuevo Testamento, los que mueren en la gran tribulación. Los ejemplifica con un número así, pero es para dar a entender que es con lo que se va a gobernar el mundo durante el milenio. Ahora mire usted lo que sucede en Apocalipsis 7 del 9 en adelante. Póngale cuidado a esto, porque esto se lo aplican a la iglesia. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Juan está en el cielo, porque en Apocalipsis capítulo 4 él oye una voz que dice: sube acá. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá. Ya los santos de la iglesia están en el cielo. Y estando en el cielo va a aparecer de un momento a otro una multitud. Aquí dice: una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Cómo sería esa multitud? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Oye, pero ¿cómo que de todas las naciones? No. ¿Dónde están los judíos dispersos? Entre las naciones. Por eso le digo, Ezequiel capítulo 37 está hablando que el Señor los traerá de todas las naciones los recogerá. Entonces dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No haciendo palmas con las manos, sino con palmas en las manos, simbolizando una victoria, representando una victoria. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, ¿qué hacían? Eso significa victoria. Mira esta multitud, dice la Biblia, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación.
Un puñado grandote de judíos, ¿salido de dónde? De la gran tribulación. Y mire lo que dice. Y han lavado ¿qué? Sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque ellos tenían que creer en el Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está. Ese es el remanente recogido ya en el cielo. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. El remanente tendrá un lugar distinguido en el cielo. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un lugar distinguido para ellos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esto de la contaminación con mujeres, no crea lo que algunos están. Porque es que la fornicación en la Biblia también se refiere a un sentido espiritual. Los que van en pos de otros dioses son fornicarios. Y el remanente no fornicará en la gran tribulación, contaminándose con la contaminación de la gran tribulación. A eso se refiere. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Yo creo que está muy claro esto del remanente, ¿o no? Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué sucederá con ese remanente para ir finalizando? El remanente fiel junto con la iglesia y todos los piadosos de todos los tiempos, porque piadosos hubo antes del remanente. ¿Sí? Vendremos con Cristo en su segunda venida. Ahí vendrá Abel, ahí vendrá Seth, ahí vendrá Enoc, ahí vendrá Noé, ahí vendrá Lot, ahí vendrá Abraham, ahí vendrán los profetas, Moisés, Elías, los apóstoles, María y todos los redimidos en la segunda venida gloriosa y visible del Señor Jesucristo a esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Para ello, hermano, perdóneme, le demoro un momentico, pero le voy a leer 2 pasajes nada más de la Biblia. Para ello, Joel capítulo 2, el versículo 1 al 12. Note usted que aquí van a aparecer todos los redimidos de todos los tiempos. Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de ese pueblo escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Note esto tan dramático esto. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Porque será la batalla más grande, ¿cierto? Será la guerra de guerras, Armagedón.
Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Un pueblo inmortal, un pueblo que no lo puede herir nadie. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de ese pueblo temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y oiga esto, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Habla de un pueblo que viene. Ahora este sí es todavía más bonito. Apocalipsis capítulo 19. Estos dos pasajes son paralelos en la profecía. Apocalipsis capítulo 19. Mira lo que dice. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Este caballo blanco sí es el del Señor Jesucristo. Este no es el capítulo 6 de Apocalipsis, este es el capítulo 19. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Diga conmigo, fiel y verdadero. Y oiga esto, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchos triunfos, muchas victorias. Porque el Dios que nosotros adoramos no ha perdido ni una batalla, no ha perdido ni una guerra. Por eso es que dice que tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre grande es lo que da a entender, un nombre que no se puede pronunciar. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Los ejércitos celestiales, ¿lo oye? Oye, los ejércitos celestiales. Ese es el pueblo grande que viene. Le seguían en caballos blancos, ¿cierto? Vestidos de lino limpio. Le iban siguiendo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene el principal jefe comandante de los ejércitos celestiales con su gran ejército a impactar este mundo y a gobernar este mundo por la fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice aquí. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Uy, esa cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y note lo que dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? El anticristo y el falso profeta, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús viene. Y viene por su iglesia. Yo tengo que irme ahí. Y vendré en gloria. Alabado el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, yo le voy a invitar. Vamos a finalizar para que estemos de pie y diga conmigo: a mí me verán en gloria y vendré en gloria. Venimos con Cristo. Todos los redimidos de todos los tiempos
venimos con Cristo a esta tierra, porque Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en Apocalipsis, en el capítulo 5 dice: y reinaremos sobre la tierra, reinaremos por 1000 años aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese será el reino de los cielos. Ese será el gobierno de Dios. Ese será el gobierno teocrático, el Dios todopoderoso establecido por 1000 años sobre esta tierra. Alabado el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Si a alguien le queda duda con respecto a esto, pudiéramos hacer un conversatorio y lo ampliamos mucho más. Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno que cantemos ese himno: me verás en gloria. Amén. Alabanzas al Señor de gloria. Aleluya. Hermano, todo esto es muy bonito. Yo creo que esto hay que saberlo nosotros. Todo esto hay que conocerlo, ¿cierto? Máxime en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Me verás en gloria, me verás